Querida Laura, me pides que te cuente cómo viví los años de la guerra. Han pasado ya muchos años, pero aún permanecen en mi recuerdo. Vivíamos en Madrid, en la calle Zurbano. Íbamos al colegio de las Carmelitas, cerca de casa. Éramos felices, jugábamos, reíamos. Notábamos que a veces mamá escuchaba con atención la radio, pero no nos explicaba cuál era el motivo de su interés. Una tarde estábamos en la azotea cuando pasaron varios aviones. Recuerdo también las primeras explosiones. Supongo que serían bombas que esos aviones lanzaban desde el aire. Acabó el verano del 36 y volvimos a la escuela. Todos estábamos inquietos aunque no hablábamos del tema. Empezamos a acostumbrarnos a sonidos antes desconocidos. El paisaje de Madrid cambió. Escombro, edificios derribados, militares armados corriendo por las calles. Dejamos de ir a la escuela. Mamá nos dijo que durante unos días sería mejor que no saliéramos de casa. Nos tranquilizaba diciéndonos que no nos preocupáramos, que sería muy poco tiempo. Notamos que en la mesa ya no había fruta como antes, o apenas comíamos carne o pollo, casi siempre legumbre o arroz, poco más. Incluso el pan escaseaba. Las explosiones eran frecuentes, nos despertaban por la noche y nos asustaban también de día. Un día, Manuel, el portero de la finca, llamó a la puerta y nervioso nos pidió que bajáramos con él al sótano del edificio. No sabíamos a dónde íbamos. Llegamos al sótano. Yo nunca había bajado allí. Estaba oscuro y sucio. Olía a humedad. Hacía un frío horrible, pero había mucha gente, unos de pie, otros sentados, muchos niños. Me encontré con Clara, mi compañera de pupitre, que vivía 2 pisos abajo, y con Dolores, la amiga de mi hermana Maruja. Nos pusimos a contar nuestras cosas, a inventar historias. Y otro avión, y otro. Una noche, un horrible golpe nos despertó. Corrimos a la habitación de mi madre. Nos metimos los 3 en su cama y la abrazamos. El estruendo fue mucho más intenso que a los que ya estábamos de sobra acostumbrados. Después el silencio. A la mañana siguiente, el portero le contó a mi madre que una bomba había caído sobre la azotea la noche anterior, pero milagrosamente no había explotado. Bajar al sótano se convirtió en nuestra nueva rutina. A diario las sirenas nos daban el aviso, y de inmediato acudíamos a encontrarnos con nuestros vecinos. Apenas cogíamos unas mantas. Los niños no éramos conscientes en absoluto de lo que sucedía ahí arriba. Así pasamos el invierno. Por la ventana el paisaje cambió por completo. Los tanques pasaban por delante de nuestra casa. A mi hermano Miguel le gustaba ver esos camiones grandes, como él los llamaba. Algunas casas tenían los cristales de las ventanas rotos. Otros edificios ya no existían. Un día mamá nos llamó a los 3 y nos explicó que debíamos irnos. Aquello que al principio pareció que iba a durar poco tiempo, iría para largo. Nos explicó que mi hermano Miguel y yo íbamos a ir a un colegio muy bonito que estaba en Masnou, Barcelona. Estaríamos juntos y bien atendidos, comeríamos caliente y podríamos salir a jugar a un patio con flores y mucho sol. Mi madre, que se había preparado como enfermera pero que dejó de trabajar cuando nació mi hermana, nos explicó que ella se iría a un hospital de Cuenca con mi hermana a curar a los soldados heridos. Nos prometió que cuando todo acabara nos recogería y volveríamos a Madrid con los abuelos Cecilia y Santiago. Pasamos muchas horas en una camioneta, mi hermano y yo con otros niños que no conocíamos. Por la mañana llegamos a un sitio desconocido. Parecían las afueras de un pueblo. Nos dejaron en una casa grande con escaleras en la entrada. Una señora mayor con delantal nos esperaba en la puerta. No recuerdo su nombre, pero sonreía. Todo era nuevo para nosotros. Me enseñaron mi habitación. Allí dormiría con otras niñas que enseguida se hicieron mis amigas. El comedor era enorme, varias mesas largas con un mantel de cuadros. La cocinera servía un plato caliente. Una maestra se ocupaba de nosotros por la mañana. Recuerdo haber hecho muchos dibujos. A todos nos gustaba mucho. Las bombas, los aviones no eran tan frecuentes como en Madrid. Pasaron unos meses, no sé, o un año, y nos acostumbramos a nuestra nueva realidad. Una mañana, la maestra, que ese día estaba muy seria, nos explicó que debíamos marchar de allí. Primero un autobús hasta la frontera, un tren a París, luego otro autobús y después
un barco muy grande que nos llevaría a Rusia. Estaríamos todos juntos hasta que la guerra terminara. Esa noche recuerdo que no dormí nada. Por la mañana una mano nerviosa me tocó el hombro. Me encontré con mi hermano Miguel, que estaba asustado. Nos llevaron a la entrada. Allí no lo podía creer. Estaba mi madre. Corrimos a abrazarla. Miguel lloraba sin parar y yo me agarré al brazo de mi madre fuerte. Sabía que había venido a recogernos. Nos fuimos deprisa. No me despedí de mis amigas, pobres. Ellas seguro que sí cogieron ese tren, ese barco. Nosotras regresamos a Madrid con los abuelos. Cogimos un tren. No recuerdo cómo, pero ella se enteró de que nos llevarían a Rusia y se subió a una camioneta toda la noche y llegó a tiempo. No supe más. Ella y Maruja habían estado en el Hospital Militar de Cuenca. Mi madre era enfermera y a Maruja le enseñaron a sus 13 años a atender a los heridos. Ayudaba al doctor Traspaderne y se había acostumbrado a coser, a hacer transfusiones, poner inyecciones. Llegamos a Madrid y allí terminó nuestro viaje. Miguel y yo volvimos con los abuelos. Aún quedaba por terminar la guerra, pero eso te lo contaré otro día, cariño. Recuerda, cielo, si aquella noche la Yaya Encarna no hubiera cogido aquella camioneta y nos hubiera recogido al tío y a mí, él y yo habríamos viajado con el resto de niños a Rusia, y la historia de nuestra familia habría sido otra. Eso seguro. Te quiero mucho. Cuídate, tu bisabuela, la Yaya Pili.